Bueno, hermanos, vamos a primera carta a los Corintios y hoy vamos a ver todo el capítulo 2. Y hermanos, básicamente es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Si usted no vino la semana pasada, vaya a YouTube y ahí están las predicaciones, o en Facebook, dele like, síganos y vea la parte, porque como vamos a ir en constante, vamos a ir hilando. Y si usted recuerda, la semana pasada Pablo habla a los corintios de la locura de la predicación, de la locura del mensaje de Jesús y de la locura que es también a quien escogió el Señor, ¿no? Y este pasaje que de pronto es complicado entenderlo porque nos dice de lo pequeño, lo vil, lo menospreciado, lo necio, es ahí eligió el Señor para avergonzar a los sabios. Y entonces vamos seguido a seguir el pensamiento, porque recordemos que lo que está atacando Pablo es que no hay unidad. Y la unidad no es solamente por un conflicto entre dos personas, al menos en la iglesia, sino olvidarnos lo básico que nos une. Y entonces por eso Pablo empieza a hablar de todo esto, de que no olvidemos cuál es el mensaje central del por qué estamos aquí. Y hoy, hermanos, vamos a empezar por el final. Hoy vamos a empezar por el último versículo, porque creo que este versículo resume todo el pasaje. Y dice el versículo 16: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Híjole, hermano, un discurso otra vez se escucha bien bonito decir, puedo tener la mente de Cristo, pero yo no sé si te has puesto a pensar qué es tener la mente de Cristo, cómo piensa Jesucristo, cómo vive, porque de lo que pensamos, hermanos, eso somos, dice la misma palabra. Y entonces decir que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Qué podemos pensar de cómo es tener la mente de Cristo? ¿Imaginas que tengamos esa mente o que nuestros pensamientos vayan hacia dar gloria a Dios? Aquí, hermanos, nos va a presentar un poco cómo vivir y cómo manifestar y experimentar la mente de Cristo. Y vamos a hablar de 3 aspectos que tienen que ver con el resumen de tener la mente de Cristo en palabras de Pablo. Y quiero que leamos los versículos del 2 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, yo quiero preguntar, no me tienen que responder, pero yo no sé quiénes de ustedes aquí, si a mí hoy se me ocurre decir, fulanita de tal o manganito de tal, venga y haga una oración, por favor, pública. Y dicen, no, qué miedo, porque no sé hablar. O, bueno, me ayuda con un mensaje o una reflexión para la iglesia. Me van a decir, no, pastora, no, porque yo no sé hacerlo y me da mucha pena y qué vergüenza enfrente de los hermanos. ¿Quiénes de ustedes? No me levanten la mano, pero en cuanto usted dice, no, yo jamás podría hacer eso. Yo no podría hacer una oración pública, o yo no podría dar un mensaje, o yo no podría compartir el evangelio. Eso no es para mí, eso lo hacen los demás. Yo no lo sé hacer. Resulta, hermanos, que aquí Pablo viene a enseñarnos que el mensaje de la predicación y el enseñar de Jesucristo es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos o pensamos, porque nosotros fácilmente nos dejamos llevar por gente que habla, híjole,
bien impresionante. O nos dejamos llevar por la gente que tiene esta habilidad de hablar y convencernos. Son excelentes vendedores los predicadores. Muchos predicadores deben ser buenos vendedores porque tienen muy buena palabra para convencer. Y de pronto nos vemos a nosotros y vemos a los grandes predicadores y decimos, en la vida voy a poder ser como ellos. ¿Por qué? Porque mi concepto está en la forma en que me vienen a presentar en el evangelio, o cómo me lo conducen, o las palabras tan rimbombantes que de pronto usan. Y Pablo dice, no, Pablo por todos los medios posibles ha tratado de mostrarles que los corintios tenían una fascinación por la sabiduría, por el conocimiento, de una manera incorrecta, de tal manera que un mensaje tan sencillo lo querían volver muy complicado porque se escuchaba más elegante, era más de caché hablar palabras sabias y así. Y me encanta Pablo porque dice, yo me propuse no hablar con nada de eso. Pablo puede decir, yo lo podría hacer. Si se trata de hablar bonito y se trata de tratar de convencer y se trata de hablar de lógica, yo tengo todo, la lista completa. Pero dice, yo me propuse no hacerlo para que el mensaje sea realmente el que hable. No mis palabras, no quién yo soy, no ni siquiera lo que sé. No vengo a demostrarles lo mucho o poquito que sé. Vengo a hablarles del mensaje que transformó mi vida y que puedo hacer lo mismo con ustedes. Mi amada iglesia, eso es el inicio de tener la mente de Cristo. Si yo me voy a Cristo, también su mensaje era la cosa más sencilla del mundo. Se ponía a hablar de los sembradores, se ponía a hablar de las cosas cotidianas de la vida para darnos a entender verdades gigantes y eternas. No tenemos que tener grandes habilidades, ni de intelectuales, ni de palabras para hablar del Señor. Pablo nunca trató de sobresalir con elocuencia, ni con razonamiento, ni con nada. Es decir, Pablo en el capítulo 1 habla del mensaje, que es la locura de la predicación, que lo sigue diciendo y hablando. Y luego habla de la gente a la que la cruz ha transformado, que somos nosotros, y en este caso eran los corintios, e incluso el mensajero, que en este caso era Pablo. Él evita deliberadamente aquello por lo que los corintios estaban fascinados. Por palabras bonitas, por predicaciones extraordinarias, por mensajes que dijeran, wow, no, ¿por qué? Porque los políticos de pronto nos convencen, porque estudian el cómo hablar, ¿verdad? El cómo pararse, el qué decir, el cómo convencerte. Y a veces nosotros como predicadores nos vemos muy tentados en ser igual. Y estamos más ocupados y preocupados en quedar bien y en darte un mensaje que te guste, que te motive, que te vayas bien, no sé, bien real, empoderado. Y se nos olvida la sencillez del mensaje. Se nos olvida la locura que es la cruz. A veces, equivocadamente, las audiencias, sobre todo en los corintios, dependían del estilo de hablar, de la postura y de la seguridad. Si en el mundo grecorromano, si alguien parecía nervioso, entonces implicaba que no tenía confianza en su propio mensaje y demeritaban su propio mensaje. Pero la realidad es que aquí Pablo dice, no se trata del portador, se trata del mensaje que no debe cambiar. Pero también se trata, hermanos, dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, el hablar de Cristo, el aventurarnos a que otros escuchen de Cristo, no tiene que ver ni con tu porte, ni con las palabras que vas a usar, ni con
Nada de eso, ni siquiera si se te, dicen por ahí, si se te lengua la traba, ¿verdad? Como a Moisés. No tiene nada que ver. Tiene que ver que tu esencia realmente pueda estar respaldando lo poco o mucho que tú puedas decir con tus palabras. La demostración o la veracidad del mensaje no es la manera en que viene, no es de la envoltura, es tu vida la que va a dar el sentido de que lo que estás diciendo es real. Hermanos, tenemos que entender que somos el mensaje. Tú y yo, nuestra vida es el mensaje. Dice la Biblia que somos cartas abiertas. Spurgeon decía, hay gente que nunca va a leer la Biblia, pero te va a leer a ti. Y es la manera en que esa gente va a poder conocer al Señor. Y entonces aquí, hermanos, ¿de qué serviría tener un gran mensaje? Que tú tengas unas palabras poderosas para hablar, pero realmente no hay nada de diferencia entre tú y los demás. ¿De qué serviría tener el mensaje más elocuente o más racional del mundo? Y puedes convencer a grandes filósofos de la fe en Cristo, pero no hay nada en ti que respalde que Dios es verdadero y que Dios transforma. Somos la demostración o no de un Dios real. Y la pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Porque de qué sirve hablar y realmente tener el mismo comportamiento que mis compañeros de trabajo. ¿De qué me sirve venir alabando al Señor con la gente que a lo mejor sí Dios le ha dado un don para hablar y escribir y vengo cantando, pero se me olvida Jesús cuando alguien se me atraviesa, ¿no? en las avenidas? Esa es la incongruencia del Evangelio, hermanos, porque la locura es que somos la demostración del poder de este mensaje que era una locura. El Dios que vino al mundo a morir por los demás. Y, amada iglesia, no son tus palabras, no es las formas, es la demostración de tu vida y la transformación de la misma que lleva la evidencia de que Dios es verdadero. También Pablo podría estarse refiriendo a los milagros. A veces como iglesia nos da un poco de temor hablar de esto y hemos sido testigos de milagros, pero también hemos sido testigos de cuando Dios dice que no, ¿verdad? Pero el respaldo del Evangelio también va acompañado de una transformación de vida y de actos milagrosos del Señor. Por tanto, si tú eres el mensaje, tú eres el portador, ¿qué están viendo en ti? ¿Qué están leyendo día con día a través de tu vida? Tener la mente de Cristo también tiene que ver con crecer, hermanos. Dice aquí el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús, hermanos, era una persona, pensando en la mente de Cristo, era una persona que dice su palabra que él crecía en estatura, pero en sabiduría también. Y al pensar en sabiduría, pensamos en dos cosas. Recordemos que este camino a sabiduría que llevamos en Corintios, la sabiduría puede ser, como la pidió Salomón, que tiene que ver con distinguir entre el bien y el mal, de tomar decisiones correctas. Pero la sabiduría de la que habla Pablo es más profunda que solamente una práctica. La raíz de esto, hermanos, y Proverbios lo dice, es el temor a Jehová. ¿Y qué quiere decir esto? La sabiduría es tener una relación con Dios. La sabiduría se basa en la relación para con Dios. Se es sabio en cualquiera de los órdenes de la vida cuando se parte del conocimiento de Dios. Por eso
Pablo dice, Cristo es la sabiduría de Dios. Si la sabiduría es estar cerca de Dios para poder distinguir entre el bien y el mal, ¿qué me acerca a Dios? Cristo. Por eso Él es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios para nosotros. Por eso no puedo conocer a Dios ni saber su voluntad si no es por medio de Jesucristo. Y entonces Pablo aquí lo que me llama la atención es que dice a los maduros. Es decir, hay un grupo de personas, corintios, que están buscando a Cristo. Pero se les llama o se les denomina, en la carta los vamos a leer como los maduros, los espirituales. Amada iglesia, tenemos que tener, la Biblia nos está llamando a un crecimiento espiritual. La Biblia nos está llamando a que esta sabiduría, que es tan sencilla como el Dios que nos amó y vino a este mundo, es tan sencilla, pero a la vez es tan profunda. Y podemos indagar y conocer. Y a ellos, a los que anhelan esto, a los espirituales, a los que profundizan, se les ha dado la riqueza de conocer más. Y yo quiero preguntarles, la primera pregunta es ¿qué están viendo en ustedes y en mí? A través del poder del Espíritu y no de las palabras que digo. Las palabras, como dicen, se las llevan a veces el viento, pero la vida es la que transforma. Pero también, hermanos, por tanto, preguntando en nosotros, ¿hace cuánto tú no has visto en tu vida que hay crecimiento en ti? ¿Hace cuánto tiempo no dices, órale, yo no era así, no pensaba así, no lo sé? Hablaba el otro día con una amiga muy querida y andaba así como, me estaba platicando que se le descompuso su carro y dice, ay, mi carrito ya es no sé la cuánta vez, ¿no? Que se descompone. Dice, pero ¿sabes qué, Ana? En otro tiempo me hubiera enojado tanto me hubiera enojado por esta camioneta que me deja tirada cada rato, pero algo está haciendo, sabemos que es Dios, ¿verdad? En nosotros, que doy gracias a Dios y digo, hay Uber, camión y puedo funcionar. Y yo, y justo le dije, es una buena forma de ver que estamos creciendo y estamos madurando. Antes me hubiera enojado si se me hubiera descompuesto, pero hoy no me enojo, porque la paz ha hecho algo más en mi vida. Y a eso voy, hermanos. La mente de Cristo crecía en sabiduría, crecía en su relación con Dios, crecía en conocer cómo era Dios y entonces sabía cómo actuar. La pregunta es, ¿hace cuánto tú no has visto un crecimiento en tu vida? ¿Hace cuánto no has dicho, yo era así, ya no soy así? Yo antes me enojaba por cualquier cosa, ya no tanto. Antes era bien impaciente, ya no tanto. No lo sé, hermanos. ¿Qué áreas estás? Y si no, hermanos, cuidado. Decía un pastor que el estancamiento espiritual no existe. O estamos creciendo o estamos decreciendo. No hay manera de decir, no, pues ya me estanqué. O sigo creciendo, o sigo avanzando, o estoy retrocediendo. Una de dos. Y Dios nos está llamando aquí a que seamos maduros y que podamos profundizar y conocer y entender y disfrutar de su sabiduría. Y algo que quiero dar a notar, hermanos, es que aquí muchas iglesias equivocadamente han dicho, aquí nos dice que el conocimiento no sirve, aquí nomás Cristo y la cruz y es todo. Aquí nos dice que nada más el Espíritu y es todo, y lo que el Espíritu nos diga y le damos rienda suelta. No, hermanos, déjenme les digo quién era Pablo, por ejemplo. Pablo pasó un riguroso entrenamiento. Hablaba hebreo, arameo, griego y seguramente si planeaba evangelizar España, probablemente latín. Pablo citaba las escrituras y las había memorizado en hebreo y en versión Septuaginta. Él estaba entrenado para predicar y enseñar. Sus epístolas reflejan una sólida educación en retórica y composición. Él se encontraba en casa en el púlpito de cualquier sinagoga del mundo y podía hablar lúcidamente a cualquier filósofo griego. Cuando Pablo llegó a conocer a Cristo, no se deshizo de su formación, pero dice, todo lo que yo
siento que hace que yo valga algo, es por basura, a causa de Cristo. Es decir, lo uso, son herramientas, pero no se comparan con la locura de la predicación. Y no significa que él dio la espalda a todo este conocimiento, sino más bien cualquier esperanza de ganar el favor de Dios con todo lo que él hacía y con todo su currículum, iba por basura, iba de lado. Y hermanos, Pablo no quiere decir que nos quitemos el cerebro para creer. Pablo no quiere decir que la fe no sea lógica. Pablo no quiere decir nada de eso, pero sí está diciendo que el mensaje de la cruz es locura y es más sencillo de lo que imaginamos. Y todos podemos vivirlo, experimentarlo y predicarlo. Porque la mente de Cristo tiene que ver con lo que vivimos y no solo con lo que hablamos, como decía Pablo. Él determinó no dejarse sorprender por palabras, sino con el poder del Espíritu. También la mente de Cristo es algo que es consciente de crecimiento y profundidad en conocer a Dios y en nuestro caso a Cristo mismo. Y también podemos ver la obra del Espíritu en nuestra mente. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, aquí la clave de entender el mensaje de la locura de la predicación, de verme a mí misma y ver la grandeza de Dios y cómo Él tuvo a bien elegirme, de saber que mi mensaje radica en la transformación de adentro y no en mis palabras, de saber que yo puedo profundizar y Dios me ha otorgado conocimiento que yo no podría entender ni discernir. La clave de todo esto se llama Espíritu Santo. Hermanos, cuando Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, yo estoy segura que yo hubiera actuado igualito que todos los discípulos de, ¿cómo nos vas a dejar? Eres lo mejor que hay en esta vida, ¿cómo te vas a ir? Pero Jesús dijo, yo me tengo que ir, porque ahora va a venir a cada uno de ustedes de manera omnipresente. Con cada uno de ustedes va a estar el Espíritu Santo, que les va a enseñar todas las cosas, que les va a redarguir, que les va a poner el freno cuando se equivoquen o cuando estén a punto de pecar. El Espíritu Santo ya va a morar en ustedes y les va a dar la seguridad de que esta locura de predicación es verdadera. Que este mensaje de vida y experiencia de quién era y quién soy ahora es verdadero. Les va a dar la certeza de que Cristo es Hijo de Dios y Él va a venir otra vez. Toda la clave de creer y entender el mensaje, hermanos, es el Espíritu. Y no se trata, porque los corintios decían, no, nosotros somos bien espirituales porque hablamos cosas muy padres y muy rimbombantes. No se trataba de eso. Y tampoco, incluso, hermanos, si lo vamos a ver, a mí se hace muy interesante. Ni siquiera se trata, decía Pablo, de aquellos que tienen los dones más exorbitantes, porque para ellos eran los más espirituales y se creían superiores. Pero Pablo dice, si de verdad el Espíritu mora en ustedes, van a entender que somos iguales y que nadie lo merecía y que la cruz de Cristo está, como dice un autor, la cruz está pareja para todos. El terreno de la cruz está parejo para todos. Y eso es entenderlo a través de la persona
del Espíritu Santo. El Espíritu no conduce hacia una condición especial, sino conduce a una condición humilde, sencilla y diferente, sí, pero frente al mundo. Juan Wesley, hermanos, en su sermón del testimonio del Espíritu, me llamó mucho la atención porque dice, ¿cómo sabes que amas a Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar, bueno, ¿será que yo sí amo a Dios? De pronto a lo mejor vemos a Abby Medina, por ejemplo, ¿no? La chica dejó todo por Dios, ¿no? Y va a prepararse y no sé a dónde va a ir a dar, pero ¿y lo amaré yo en esa misma capacidad? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? ¿O cómo saben los otros que yo amo a Dios? Y Wesley irónicamente pregunta, es como si a tu consciente le dijeras, ¿cómo sabes que estás vivo? ¿Cómo sabes que tienes buena salud? ¿Cómo sabes que estás libre de dolores? Tu conciencia te dice que estás vivo y que pues no duele nada, pues seguramente como quiera vaya y revísese, ¿verdad? Eso sí, pero la conciencia nos dice que estamos vivos. Con la misma naturaleza, hermanos, cuando el Espíritu está en nosotros, podemos tener la certeza de que amamos a Dios. Es nuestra conciencia la que nos dice si tu alma está viva delante de Dios, si eres libre de soberbia. Por el mismo modo puedes percibir si amas, si te deleitas en Dios y también si amas a los otros. Si abrigas sentimientos fraternales, si tienes mansedumbre y paciencia. Si eres, en cuanto a la señal exterior, ¿cómo pueden saber los demás si eres hijo de Dios? Si guardas sus mandamientos, tu conciencia te indica de día en día si mencionas el nombre de Dios con tus labios, con devoción, reverencia y temor. Si recuerdas el día de descanso, si honras a tus padres, si tratas a los demás como quisieras que te trataran a ti, si guardas tu cuerpo en santidad, si eres sobrio en tu comida y bebida, si en todo das gloria a Dios. Es esta naturalidad de conciencia al saber como si estuviéramos vivos que el Espíritu esté en nosotros. Y es el que nos transforma, hermanos. Porque es el alma por medio de la influencia cercana y una operación poderosa e inexplicable que Dios trae su paz, su gozo y salvación a nuestras vidas. El testimonio del Espíritu, hermanos, también tiene que ver, es decir, el Espíritu es el que nos da esa certeza de todo lo que acabo de mencionar. Y las señales del Espíritu, decía Juan Wesley, es el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, gozo, humildad, fruto del Espíritu y ante todas las cosas, amor. Amor a Dios y amor a la humanidad. Amor a Dios y amor al prójimo. Solo el Espíritu, porque aquí Pablo dice, así como, déjeme se lo leo. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es que como que a Pablo le encantan los trabalenguas. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de decir, hermanos, es, ¿quién mejor se conoce que ustedes mismos? Ustedes saben quiénes son, ustedes saben sus límites. Aquí nos podemos engañar nosotros de quiénes somos, qué sentimos, cómo somos, con qué luchamos, y podemos pasar desapercibidos, pero nosotros nos conocemos a profundidad. Así dice el Espíritu, conoce a Dios, y ese conocimiento nos es dado a nosotros para poder amarle y quizás no entenderle en un 100% a Dios, pero sí disfrutar de lo necesario para que nuestra fe sea real y consistente. Y entender esto, hermanos, que el Espíritu es quien nos da la verdad. El Espíritu es quien nos da la capacidad de comprender las cosas que no comprendo. Y quizás para este punto algunos de nosotros podemos decir, quizás yo no he experimentado el Espíritu Santo en mi vida. Y puede ser dos cosas, hermanos. O no hemos tenido un encuentro con Dios real y genuino, o no hemos dejado que obre el Espíritu Santo en nosotros. Hablaba con una chica que estaba en la semana y les decía, necesitamos entender, sobre todo las personas que
venimos de una familia cristiana, que los años de vida que tengas, todos lo conocemos, de pronto decimos las respuestas que nos sabemos de memoria, de pronto sabemos muchas cosas, pero no hay algo en nuestra vida que determine que hay un día cero que inicia en Cristo. Pablo dice, vemos su pasado completamente que era contrario a Dios, sin embargo él tenía su fe y su forma de vivir, pero tiene un encuentro con Cristo y su vida cambió. En cada uno de nosotros, hermanos, debe haber esa momento crucial de poder decir, tuve un encuentro con Dios y mi vida fue transformada. Si tú no has tenido ese encuentro y esa vida en el Espíritu que te ayuda a arrepentirte, a ser transformado y a vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pídele al Espíritu que te ayude a experimentar ello, porque es lo único que nos va a sostener en medio de todas las posturas e ideas que se presenten ante nosotros. Podemos comprender, vivir y experimentar a Dios solamente por medio de su Espíritu. Y por eso dice, ¿quién va a comprender a Cristo? ¿Quién va a entender lo que hace Dios? ¿Quién se puede poner en su lugar y decir, ay, pues con razón lo hace así? Nadie. Pero tenemos la mente de Cristo. Es decir, humanamente hablando es imposible entender lo que está haciendo el Señor. Pero en el Espíritu tenemos la mente de Cristo que honra a su voluntad. Y quiero terminar con estas preguntas, hermanos, que me encontré en un libro y sinceramente me confrontaron mucho hablando de la mente de Cristo. Dice así: mis pensamientos me destrozan, mi diálogo interior me hace retroceder por temor, mis pensamientos me hacen mantener a la gente a distancia. ¿Son mis pensamientos negativos o tóxicos? ¿Me inclino a imaginar los peores escenarios? ¿Me edifican mis pensamientos? ¿Mis pensamientos reflejan mi fe? ¿Honran a Dios mis pensamientos? ¿Mis pensamientos tienen esperanza? ¿Mis pensamientos me preparan a ser como Jesús? Hermanos, porque si tenemos la mente de Cristo, esto quiere decir que lo que soy o lo que pienso, eso voy a hacer. Y si mis pensamientos están muy lejos de honrar, de tener esperanza, de creer, algo no estamos trabajando bien. Y la respuesta de Pablo es: regresa a la cruz, regresa al mensaje de la cruz, regresa al milagro que Dios hizo en una cruz y resucitó al tercer día. Ama esa cruz y permite que la mente de Cristo empiece a transformarte. Porque si tú, como yo, contestaste muchas cosas de estas no de la mejor manera, necesitamos volver a la cruz para entonces poder edificar nuestros pensamientos en la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? Es sencilla, como lo veíamos al principio, es poderosa, que transforma, está en constante crecimiento y experimenta el poder del Espíritu en sus vidas. Esa es la mente de Cristo que quiere que tú y yo tengamos. Y empieza en la cruz. Así que quiero pedir que nos pongamos de pie y cantemos que siempre vamos a amar esa cruz y que es la razón de nuestra vida. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene toda la atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios toda nuestra culpa y pecado. Así que cantemos y digamos: la locura de la cruz la creo, la vivo, la experimento y quiero predicarla.